En relación al cáncer, no sabemos de que el sistema inmune se encarga de defendernos no solo de infecciones sino también de procesos oncológicos, y en conjunto con los genes supresores de tumor, o la eliminación de los oncogenes o la reparación del ADN, se van a encargar de justamente evitar que haya procesos oncológicos. Que cuando esto no se puede, cuando algo falla en el sistema inmunológico, pues va a contribuir a que se produzca o peor y un cáncer que ya tenemos establecido. Esto ya lo han realizado en la primera clase en la psicoterapia. La célula oncológica reúne varios mecanismos para tratar de perpetuarse y evitar que el sistema inmunológico la detecte y la aniquile, ¿no? En condiciones normales, nuestras células van a tener equilibrio entre lo que es la renovación o la reparación celular, la muerte celular, y también entre lo que son los protogenes y los genes supresores de tumor, incluso los genes reparadores de ADN. Esto se va a dar porque la célula misma está diseñada para accionar un mecanismo. O sea, va a generar comunicaciones fisiológicas una proteína que se va a unir a su receptor, y se va a transmitir señales, y eso va a generar una respuesta determinada o una síntesis de una proteína. Pero eso sucede a un ritmo controlado, no acelerado, y que obviamente cuando se excede en la figura de tal costado, ahí se produce el cáncer. La célula cancerosa genera un mayor número de factores de crecimiento, ¿no? A su vez, estos factores de crecimiento la célula oncológica, como hemos dicho, va a generar, o sea, va a tomar de lo normal, lo va a exagerar, ¿no? Lo va a hacer mucho más, ¿cómo lo digo? Sobreexpresado, como por ejemplo los factores de crecimiento, van a producirse más factores de crecimiento, a su vez va a generar más factores de crecimiento, porque recuerden que muchas veces la célula oncológica o la célula en general te hace esto, ¿no? Activa señales a través de sus glóbulos secretorios. Obviamente, tú quieres perpetuarle, vas a generar más ADN, más ARN, etc. Y esto va a incrementar también las señales de transducción a nivel intracelular con la consecuente activación de los factores de transcripción, producción de ARN, etc. Y no solo eso, sino que además genera alteraciones y rompe ese equilibrio que hablábamos que existe entre los oncogenes y genes supresores de tumor. Entonces, normalmente eso sí está en equilibrio. Cuando se rompe eso, pues es el cáncer. Ya sea porque no hay una muerte celular, o porque hay una alteración en el crecimiento o en la reparación celular. ¿Listo? Y eso genera a su vez que haya un aumento en la sobrevida del tumor o una proliferación descontrolada, que también de lo que caracteriza el cáncer. Pero no solo es eso, sino que también se ve potenciado o ayudado por el sistema inmunológico y algunas alteraciones que pueden haber en estos pacientes que tienen alteraciones oncológicas. Entonces, gran parte de los mecanismos que se van a dar van a estar dados definitivamente por ambos sistemas, el sistema inmune adaptativo y el sistema innato. De hecho, nosotros sabemos, por superior significa que la célula oncológica, la célula normal, la célula inmune, mira una célula tumoral y el toque va y la captura. El toque la captura y la destruye. Pero en cambio, si es que por algún motivo esto no se logra dar, si la célula inmunológica se hace la loca o no logra ver bien a la célula tumoral, o el tumor evade con diferentes mecanismos a la célula inmunológica, pues se va a producir cáncer. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos mecanismos
nosotros sabemos de que van a evitar justamente el cáncer, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias van a producir algunas proteínas como proteínas, enzimas, y eso va a generar destrucción de la célula oncológica. O las mismas células dendríticas, cuando se va formando el tumor, va creciendo, no solo es una masa tumoral, sino también está compuesto por células inflamatorias, dentro de ellas células dendríticas. Y no solo es tumor, no solo es células inmunológicas, sino también son vasos sanguíneos, sino también son matriz extracelular. Y a todo ese conjunto de estructura nosotros lo llamamos el microambiente tumoral, que muchas veces va a favorecer el crecimiento oncológico tumoral de un paciente. Entonces las células dendríticas también van a activar, los linfocitos T van a presentar antígenos, con ello deberían evitar la generación de un cáncer. Y bueno, los primeros linfocitos van a reconocer proteínas y van a activar estas dos que son muy importantes también en la fisiopatología del cáncer: interferón y interleuquina 12, que normalmente son antitumorales. ¿Ya? Entonces, si falla alguno de estos mecanismos, por ejemplo, las células dendríticas no presentan antígenos, no se produce interferón gamma o interleuquina 12, obviamente va a haber una predisposición a generar procesos oncológicos. ¿Ya? De igual forma, se va a activar complemento, ¿no? Se va a generar mayor fagocitosis, y a su vez va a haber un patrón de respuesta TH17 que también es antitumoral, aunque a veces, dependiendo del patrón o celular que genere, puede ser protumoral. Entonces, este TH17 juega un papel muy importante en muchos cánceres, ahorita vamos a mencionar eso. De igual forma, los CD8 son citotóxicos, y todos estos mecanismos van a evitar el cáncer. Si es que alguno de ellos falla o varios de ellos fallan, sí van a la procesión. Entonces, en realidad nuestro sistema inmune juega prácticamente como jugador de cachetes, ¿no? O sea, te puede salvar de un tumor o te puede generar un tumor. Tiene diferentes mecanismos para ser protumoral o para ser antitumoral. Por ejemplo, los antitumorales, que son los que nos importan más, hemos dicho que tienen que producirse interleuquina 2, interleuquina 12 y interferón. Son los tres más importantes que van a evitar que se produzca un tumor. ¿Ya? Hay otros mecanismos, ya hemos dicho la producción de CD4, de CD8, la citotoxicidad, el propio interferón, la producción de ligandos, etc. Pero como antitumorales, recuerden, por ejemplo, que saben, interleuquina 12, interleuquina 12 e interferón en sus diferentes formas. Esto es lo que les decía del patrón de TH17, dependiendo de la citoquina que produzca y de la quimioquina, y del patrón que vaya a generar, puede ser protumoral o antitumoral. Por ejemplo, si la célula TH17 produce una interleuquina 12, va a generar antitumoral, va a ser antitumoral, y eso va a activar los linfocitos CD8 que van a igualmente generar citotoxicidad en la célula. Si igual producen CCL2, CCL20, también van a ser antitumorales, igual como interferón, pero si por el contrario producen interleuquina 17, que también está muy relacionada a varios tumores, sobre todo su incremento, esto va a favorecer la angiogénesis y el recubrimiento de células expresoras, o la producción del TGF-beta, factor de crecimiento transformante beta, también es protumoral. Entonces va a depender mucho del patrón que exprese, y esto va a estar relacionado con los tipos de cáncer. Principalmente mama, pulmón, hígado, páncreas, colon, ovario, próstata y algunos cánceres de piel. Y como vemos, en la gran mayoría de estos está expresado, sobreexpresado tanto el TH17 y a su vez la interleuquina 17 está incrementada. ¿Ya? Sí. ¿Cómo es que se mete el paciente recibe un problema a ver, eso lo voy a tirar un ratito porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la metástasis, a ver, ¿por qué es frecuente que haya, digamos, una mama que genere metástasis a cerebro, a pulmón? Porque el tumor, en este caso, genera sus propios factores. O sea, tiene que ver desde la reparación del ADN y la generación de protocogenes. Entonces, hay un protocogénico alterado, este genera una proteína alterada y ese decide. Y esa proteína decide si te va a producir TH17 pro o antitumoral.
Es una cascada, claro, pero ya aparte, o sea, lo normal es que sea antitumoral. Pero si ya la proteína está alterada, está apuntada a muchos en un cáncer, puede decidir hacia el tumoral. Por eso en la metástasis, como les digo, algunas metástasis ya son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, próstata o pulmón, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchos de las células neoplásicas van a generar, además de ya todo este patrón de interleuquina 17, TH17, además los mismos generan otras interleuquinas y van a tener trofismo, ¿no? Trofismo como los virus, hacia determinada célula. Por eso es que, digamos, si se mama, va a cerebro. Y ya genera CXCL20, por ejemplo. Entonces, en el cerebro hay receptores para CXCL20. Como hay receptores, se genera el factor de crecimiento, va a su receptor y genera la metástasis. O sea, tiene que ver mucho con trofismo, con producciones interleuquinas que se atraen y tienen ciertos receptores en determinados órganos. Muy bien, entonces, en el cáncer de páncreas, por ejemplo, interleuquina implementado, igual en cáncer colorectal, igual en cáncer de próstata, como ven casi todos los cánceres están relacionados a una alteración del patrón de TH17 con producción o sobreproducción de lo que es la interleuquina 17. Entonces sí juega un papel muy importante también, ¿no? Al igual que interleuquina 2, interleuquina 2, interferón, que son en este caso sería mucho más colateral que interleuquina 17. Bien. También el sistema inmunológico trata de destruir rápidamente esas células ya mutadas para evitar que el cáncer prosiga. En ese sentido, sí sabemos de algunos cánceres relacionados a infecciones, por ejemplo, cáncer de cervix relacionado con el virus humano, este barvirus está relacionado a carcinomas nasofaríneos, linfomas, HPLV, el negrito C, el hepatocarcinoma relacionado a hepatitis B y hepatitis C. El Helicobacter pylori está con cáncer gástrico, el coli, hay algunos pacientes que se han relacionado a cáncer de colon. En realidad también tiene mucho que ver ahora con la microbiota intestinal, ¿no? Cáncer de colon, cáncer hepatobiliar. Incluso había algo interesante que leí, de que, por ejemplo, vivir en altitud también te predisponía a mayores cánceres, y es porque la altitud también no se sabe muy bien, porque hay pocos estudios al respecto. ¿Qué mecanismos? Pero como que tiene uno de implica. Entonces, por ahí los pacientes con cáncer también tienen que ver la radiación ultravioleta. Hay una mayor radiación en altura, pero eso también te da más posibilidad de tener cáncer. Ya, pero volviendo a nuestro, en realidad el sistema inmunológico te defiende las infecciones y te defiende cuando ya está el tumor creciendo, ¿no? Porque el virus es infectado, pero si es que por algún motivo esto no se logra controlar, el tumor va a seguir. Si tu sistema inmune está debilitado, o hay alguna otra mutación que tenga su respuesta, va a servir el cáncer. Obviamente, como ya dijimos, empiezan células tumorales y va a crear también microambientes proinflamatorios que va a prevenir microambientes inflamatorios que va a facilitar la termogénesis. Por eso es que los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune tienen más predisposición a tener cáncer. Pero la Sjögren, que dijimos que asocia linfomas. Los pacientes con lupus, ya pueden tener cualquier cáncer. No es tan frecuente o tan fuerte la asociación con un cáncer, pero sí pueden tener, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de mama, algunos linfomas.
Y no solo por el tema de su tienen un estadio irregular y no los defiende, sino que además los pacientes usan inmunosupresión. Tienen a su vez mayor riesgo de cáncer de los genitales. Ya, la artritis reumatoide también se asocia a cáncer de mama, melanoma, lipes. O sea, pérdidas de peso. Pero también recuerden que el cáncer es no solo factor genético, sino también ambiental, pues va a depender de muchos otros factores. Para que tengas, obviamente, cáncer de cervix, es una infección. Entonces, eso también, no solo que estés inmunodeprimida, sino que hayas tenido derechos sexuales, o una de las parejas haya tenido el virus. Son varios factores. Y se supone que el sistema inmune también genera mecanismos para tratar de evitar uno que tengas cáncer, y si es que ya empiezas a tener cáncer, tratar de que no sea eliminar. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos actualmente como la inmunoedición. Entonces, tiene tres fases. La primera fase es la fase que tenemos nosotros ahorita, la fase fisiológica, digámoslo, que es la que tiene más larga duración, porque es la de inmunización. Y en este caso, la inmunidad va a estar mucho más fuerte que el cáncer, si es que lo hay, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico va como sea, evitar que tengas un cáncer, si ya lo tienes, que progrese. Entonces, se vale el sistema inmune tanto innato como adaptativo, no es el citostén, natural killer, interferón gamma, que es el tumoral, que vamos a repetir. Luego son los patrones oliganos y también van a inducir a la muerte celular de la célula oncológica. En cambio, en la etapa de equilibrio, que es casi la que tenemos también durante toda la vida, hay un estado de equilibrio, como se llama, entre el cáncer y la inmunidad. Entonces, allí se supone que tu sistema inmunológico ya lo eliminó, si tienes una célula tumoral, lo eliminó, tú estás en el mayor tiempo de tu vida sin ningún tipo de neoplasia o de riesgo oncológico. Pero existe una fase de escape, que es cuando ya el tumor se aviva, ya te la hace, entonces se le hace el sistema inmunológico y entonces le gana el cáncer a la inmunidad. Sobrepesa el columpio, a la balanza, cáncer más que inmunidad, por lo tanto, se generan mecanismos que hacen que el cáncer progrese. ¿Cuáles son estos mecanismos? Hay un montón, pero desde el punto de vista inmunológico son estos. Entonces hay una reducción de reconocimiento de antígenos. ¿Ya? Por lo tanto, también hay una hipoproducción de interferón gamma o de receptores. Las células dendríticas reducen la producción de antígenos, por lo tanto, el paciente no reconoce células tumorales, no las ataca, no las destruye. Hay resistencia a la citotoxicidad, por lo tanto, no hay apoptosis. Se produce a su vez algunas citoquinas inmunosupresoras o factores que van a perpetuar la angiogénesis, como el que factor de crecimiento vascular que produce más vasos sanguíneos, o el factor de crecimiento transformante beta, que también va a su vez no solo favorece la producción de cáncer, el crecimiento celular tumoral, sino que inactiva células dendríticas, natural killer y demás cosas. O también se producen sustancias coestimuladoras que van a producir mayor posibilidad de que haya un cáncer, o se inhibe la estimulación del B7-28, que como sabemos activa el linfocito T. Por lo tanto, si no se activa el linfocito T, no se produce destrucción. Sí. ¿Cómo es que el cuerpo reconoce la enfermedad tumoral que es parte de la célula tumoral? Claro, o sea, la célula tumoral, pero la célula tumoral ya expresa en su membrana celular ciertos antígenos. Que nosotros lo usamos en la clínica para poder tener una cáncer. Por ejemplo, el CA se expresa por las células de colon. Si está sobreexpresado, probablemente sea un cáncer. Igual, PSA es producido en condiciones normales por el próstata. Claro, o sea, la célula tumoral, a ver, o comienza a sobreproducir receptores, y eso ya es extraño por el sistema inmunológico, o libera, porque recuerden que tiene una relación incluso hasta paraquina, ¿no? Va a otros órganos. Entonces, ese exceso que sale de lo normal, el sistema no lo reconoce, o debería reconocer, el paciente sabe. Cuando ya no lo reconoce, o se hace loco, como aquí por ejemplo, ya pues produce el escape, ¿no? Y ahí sí, la célula tumoral se propaga. Entonces, aquí el escape sería como cuando, no sé cómo decirlo, bonito pero no sé tanto. Como cuando los policías hacen los locos, se tienen al chorro y no lo tienen que atrapar, algo así. ¿No es que la célula tumoral los tres tenemos receptores o marcadores? En su mayoría de veces lo que hace es implementar
tanto receptor. ¿Cuál es el animal? Esta de acá. Eso es lo que es la célula tumoral. Lo de ellos es lo fisiológico, ¿no? Mi célula produce, se debe producir uno, imagínate, usted debe producir un factor de crecimiento, lo produce solo conmigo. Yo tengo que producir uno, produzco uno, se une a mi receptor, hago mi señal de transcripción, listo, me voy a descansar. ¿No? Pero en la célula tumoral no, pues esa tumoral viva. En vez de producir uno, te produce 10. 10 factores de crecimiento, ¿no? Y además tiene que producir 10 receptores y factores de crecimiento para esos factores. O sea, hipertrabajan con el objetivo de hacer que se siga reproduciendo. Y esto está en todas las etapas de la célula tumoral, o cuando la senescencia, o sea, en la célula tumoral, uno de los mecanismos de evasión inmunológica es evitar justo la senescencia. O si es que llega en un momento la senescencia, si tiene que vivir 120 días con el glóbulo rojo, tiene que vivir 120 días con el 500 días. O sea, la senescencia se hace igual más prolongada, o sea, vive mucho más. O sea, incluso la senescencia genera mecanismos de crecimiento, pero obviamente es un desmento, pero sigue produciendo. O sea, porque la célula tumoral es viva, todo el tiempo quiere seguir proliferando. Entonces, aquí está igual resumido. Hay algunos elementos que tenemos que recordar. Por ejemplo, en la fase de eliminación están relacionados en el COCD4 y también en la interleuquina 12. Y en este caso ya va a, bueno, pequeños desastres tumorales, ¿cierto? Entonces ahí participa. Se supone que hay mucha interleuquina 12 para evitar justamente que haya la proliferación y eliminar las células tumorales. Ya igual en la fase de equilibrio, como es antitumoral, está aquí presente la interleuquina 12. Pero en la fase de escape ya no hay interleuquina 12, ¿no? Ya se perdió. Entonces hay una hipoproducción de interleuquina 12 que favorece ella protumoral. Bien, esto es lo que hablábamos del medicamento tumoral, ¿no? O sea, la célula tumoral es viva, o sea, no solo crece la propia célula, sino que genera factores o elementos para que todas las demás células también se vuelvan tumorales o comiencen a crecer más rápidamente la célula tumoral. Uno de ellos es, le dijimos, la antigénesis, pero otros es también favorecer el medicamento tumoral, que en realidad cuando ya se da un tumor y en la fase de escape, ahí el sistema inmune, en vez de defenderlo, nos pone en contra, como si fuera una enfermedad autoinmune. Entonces comienza a generar factores que van a bloquear células dendríticas, por ejemplo, o natural killer, o CD4, o CD8. La prueba célula tumoral produce estas citoquinas, interleuquinas, y lo que van a hacer es bloquear. Entonces, yo quiero crecer, quiero desarrollarme rápido, quiero cometer un ilícito, entonces hago lo que sea para que los policías no me vean. Entonces, la célula tumoral o el medicamento tumoral genera propiamente citoquinas, factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 10, prostaglandinas, ya que van a bloquear la actividad inmunológica tanto la tranquila como CD8, CD4. Entonces, como sea, quiere la célula tumoral y quiere escapar. Ya dijimos que la célula tumoral tiene varios mecanismos para evadir el sistema inmunológico, ¿ya? Pero algunos de ellos son estos, ¿no? De hecho, en un momento también ciertos antígenos tumorales ya no los va a expresar, o sea, con la intención de que el sistema inmunológico no lo reconozca, ¿no? Y obviamente los antígenos no podrían destruirlos. A su vez, van a formar complejos inmunes que van a bloquear la actividad del receptor T, van a producir unas cytoquinas como el CCD21, que van a traer receptores reguladores, van a cambiar el patrón hacia protumoral y van a inducir factores de transformante beta que va a disminuir el interferón. Entonces, si no hay interferón, que es antitumoral, se produce la actividad protumoral. ¿Ya? Igualmente, lo que dijimos hace rato, hay algunas quimioquinas que ya sabemos que se van a producir con el objetivo de favorecer ya sea la metástasis o el crecimiento de la célula oncológica, como la CCD2. Aquí hay otros factores, por ejemplo, desprendimiento de antígenos en superficie. ¿Ya? El hecho de que tengas algunos antígenos en superficie en la célula tumoral y los desprenda, eso también tiene un objetivo para la célula cancerosa, porque los envía a la circulación
el sistema inmunológico va a ir detrás de ellos, tratando de destruirlos, pero no va a atacar la célula cancerosa que sigue produciendo, ¿no? Va a generar también anticuerpos de bloqueo, es decir, que se puedan unir a ciertos receptores, evitando que haya activación, por ejemplo, de los T. Va a evitar la producción o el ataque de natural killer, va a producir interleuquina 10, que ya dijimos que es lo tumoral, ¿no? Que va a inhibir citoquinas, va a producir el B, ¿no? Para formar angiogénesis, y va a producir algunas moléculas inmunosupresoras, como prostaglandinas o alfa-fetoproteínas también. Con ello va a disminuir la respuesta inmunológica. Así, entonces, resumiendo, podemos decir que el sistema o la célula cancerosa va, como sea, a valerse todo lo que pueda para generar actividad protumoral, ¿no? Va a inhibir interferón gamma, va a inhibir interleuquina 12, interleuquina 2, va a producir por el contrario interleuquina protumoral, ¿no? Va a generar antígenos a distancia para que se alejen de la célula tumoral, ¿no? Y otros factores. Y con ello logra finalmente lo que es la ablación y la metástasis, favorecido en parte por algunos interleuquinas como interleuquina 22, ¿no? Que están relacionados a esos cánceres, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer hepatocelular, y lo que les había comentado hace un instante. No solo citoquinas, sino también citoquinas, que son citoquinas, que van a traer, o sea, se van a producir, que es lo que no los produce, las envía a determinado órgano, vienen a receptores allí y atrae más citoquinas y atrae a la célula tumoral para que se deposite la metástasis en determinado órgano y lo mismo. Por eso, pues, lo que les estaba comentando es que nosotros más o menos sabemos hacia dónde van las metástasis en determinado cáncer. ¿Ya? Por ejemplo, este es un melanoma, ¿no? El melanoma, igual sigue avanzando hacia la piel, entonces es más una zona de piel. Es frecuente en el sistema nervioso central, incluso en el ojo. El intestino delgado también puede metastasizar, en el pulmón, en el hueso, hígado, en los linfáticos, pero mucho va a depender de la quimiquina que se vaya a expresar y los receptores que tengan también en estos. Por ejemplo, en el caso de ganglios linfáticos, se va a expresar CSR7, se va a unir a CSL19 y CSL21. ¿Ya? Bueno, no es solamente para saberlo, no vamos a preguntar eso, tiene que ser lo más importante. Solo para que podamos entender un poquito sobre todos los fármacos que vamos a ver ahora. Bien, otro factor importante es la obesidad. La obesidad ya es la madre de todos los vicios, que genera como 224 enfermedades asociadas a esta, enfermedades autoinmunes, enfermedades de artrosis, ¿no? Problemas en el embarazo, etc. Y sobre todo también tiene mucho que ver, o hay algunos, no voy a dar no solo estudios, sino también bastante evidencia, que menciona de que la célula adipocita genera mayor riesgo de cáncer. ¿Y por qué? Porque el paciente obeso es un paciente inflamado, ¿no? Entonces genera más citoquinas, genera más factores protumorales, como por ejemplo leptina, adiponectina, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1, ¿no? Y activa vías como la JAK3, STAT3, que al final van a favorecer tanto la proliferación celular como la producción de metalloproteinasas de la matriz que van a romper igual la matriz extracelular, generando elevación de los tejidos. Y con ello, finalmente, la neoplasia. Entonces, igual el cáncer, ya sabemos que es una patología muy asociada a problemas oncológicos. No vamos a hacer drogas. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la inmunoterapia, que ya está muy de moda entre los oncólogos, pero justamente como se ha proliferado tanto su uso, también ha tenido otros problemas. Y a nivel nefrológico también hemos visto algunos pacientes, bueno, sí hay evidencia de pacientes que tras la terapia inmunológica también desarrollan problemas renales. Entonces por eso lo vamos a comentar un poco hoy día. Nosotros sabemos de que cuando la célula receptor de antígeno se une al linfocito para activarlo, va a hacerlo a través de estimuladores. Se lo ponen en la fase 1. Y por ejemplo, el más importante es este, ¿no? Uno más importante es B7 o CD28. Pero no solo requiere su unión, sino requiere CD40 con CD40 ligandos para que con ellos se pueda activar
Entonces, en una condición fisiológica, eso es lo que sucede, ¿no? Hay una infección, se unen estos CD7 con CD28, se activa el linfocito, le toca el linfocito T, comienza esto. Pero la célula tumoral es viva, pues. La célula tumoral evita, le dijimos que se active el linfocito T. Entonces, ¿qué hace? Produce algunos factores que se unen a B7, por ejemplo, y con ello logran bloquear la activación del linfocito T. Entonces, este factor, que es este que estamos viendo aquí, que es el CTLA4, que viene de allá de antígenos 4, ¿ya? Y con ello, si se une a este B7, ya no va a haber activación linfocitaria. Por lo tanto, disminuye la respuesta inmunológica, no va a haber activación de la célula oncológica. De igual forma, va a generar otros factores u otros estimuladores con el objetivo de favorecer el crecimiento oncológico. Entonces, igual produce PDL1 que se une a PD1. Ese es el otro factor que utiliza la célula tumoral. Entonces, alguien pensó, fue vivo y dijo, bueno, entonces si yo agarro y bloqueo aquí, ya no habría célula tumoral, ¿no? Ya no habría producción de la célula tumoral. ¿Sí? Entonces, esa es la base de inmunoterapia. Entonces, los fármacos nuevos que estamos utilizando, que estamos usando los oncólogos, justamente se unen al al CTLA4, son anti-CTLA4, y pueden unirse al PD1 o incluso al PDL1. El PD1 es proteína 1 inmortal celular programada, ¿ya? Y el otro es su L de ligando, es lo mismo pero ligando. Entonces, obviamente dijeron, bueno, sí, puede funcionar y pues la verdad que sí funciona. Entonces, aquí estamos, es lo mismo que hemos comentado, ¿no? La célula tumoral, a través de estos receptores, el PDL1 se une al PD1 del linfocitos T, y con eso se produce, pues, si la célula tumoral se destruye, se evita que se destruya, pero si nosotros bloqueamos, podemos evitar que el sistema inmunológico se haga el loco y destruya la célula tumoral. Pues, algunos fármacos de estos son el nivolumab, por ejemplo, les conocemos como los inhibidores de checkpoint. Estamos aquí. A ver, como los conocidos son, si son inhibidores de CTLA4, tenemos el ipilimumab y el ipilimumab. Si son inhibidores del PD1, estos son más conocidos todavía, nivolumab y pembrolizumab. Hay mucha experiencia con pembrolizumab en varias circunstancias. Y los inhibidores del PD ligando 1, nivolumab, ateluzumab, ateluzumab. Ya como vemos, básicamente lo que hacen es o inhiben el CTLA4 o inhiben el PD1 o el PDL. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿No preguntas? ¿Todo claro, no? Bueno, entonces tampoco es que tenga que saber tanto de esto, pero sí algunas nociones importantes, porque como les digo, están que lo dan a todo el mundo. Incluso hay otras propuestas de fármacos como los CAR-T que han empezado a utilizarse en los oncológicos, pero en estar como que llevando a nuestras autoinmunes. En algún momento de repente vamos a tener mucho de esto para otro tipo de enfermedades. Bueno, entonces el ipilimumab se utiliza, por ejemplo, en melanoma, cáncer colorectal, carcinoma renal. ¿Ya? El tremelimumab, que es igual a un CTLA4, mesotelioma, cáncer de pulmón celular, cáncer pulmonar. El nivolumab, melanoma, cáncer de pulmón, linfoma de Hodgkin, el pembrolizumab, melanoma, cáncer de pulmón. Como ven, resumiendo la tabla, donde más hay experiencia es melanomas, cáncer de pulmón. Casi de ahí es donde más logran los oncológicos. Bien. Algunos efectos adversos, como tienen participación en diferentes mecanismos, por lo tanto, los tipos de diferentes funciones, van a tener también muchos efectos adversos. Esto sí es bien conocido. A nivel de piel, rash cutáneo, prurito, vitiligo. A nivel de glándulas endocrinas, pueden producir tanto hipo como hipertiroidismo, insuficiencia adrenal, diabetes dependiente de insulina. A nivel de pulmón pueden producir neumonitis, pero lo que más producen normalmente siempre es diarrea, colitis y hepatitis. Entonces, básicamente, rash cutáneo, prurito,
diarrea y colitis. A veces se producen también hemitis, por eso que también se ver. Y otras cosas más raras, ¿no? Anemia, neutropenia, uveitis, pericarditis, entre otros. Pero principalmente es piel, tracto gastrointestinal, sus otros. Pero no son los únicos fármacos, de hecho hay otros que tendríamos que bloquear y también utilizamos en el manejo oncológico para evitar justamente la proliferación celular. Entonces hemos dicho que uno de los mecanismos, por ejemplo, es producir el BET, ¿no? Factor de crecimiento neurovascular. Entonces usamos fármacos que logren bloquearlo o que bloqueen su receptor, como el bevacizumab, que por ejemplo está muy utilizado en cáncer de mama, en cáncer de colon, en cáncer de pulmón. Otro es el sumitinib, que también se utiliza en cáncer renal, en cáncer intestinal. Tenemos también fármacos anti-factor de crecimiento epidérmico, como el ifetinib, se utiliza principalmente en cáncer de pulmón. Tenemos, esta sí era algo estudiado de hemato, ¿no? Es muy conocido el imatinib para la lesión biliar crónica, porque bloquea justamente el SRBL, ¿no? Para la regulación del 9 y 2. Otro fármaco que utilizamos también es el everolimus, que es un inhibidor del mTOR. Básicamente se da en pacientes con cáncer de mama, cáncer de riñón, de hecho también damos en trasplantados renales, y es justamente uno de los que más utilizamos cuando hay problemas oncológicos, los pacientes trasplantados. Les cambiamos a everolimus. Trastuzumab, si lo han escuchado seguramente con los oncólogos en cáncer de mama, también es HER2 positivo, ¿no? Muy conocido, uno de los primeros que salieron en este tipo de fármacos. Cortesomib, lo usamos en mieloma múltiple, ¿ya? Es un inhibidor del proteasoma. Y rituximab, que también lo utilizamos mucho en enfermedades autoinmunes, por ejemplo lupus, vasculitis, ya que es un anti-CD20, ¿no? También se da para leucemias no Hodgkin, linfoma no Hodgkin y leucemia. No solo usamos la inmunoterapia bloqueando la unión magnetosita T, sino también bloqueando otros receptores que ya hemos visto. En otras enfermedades también se han experimentado su uso, principalmente de vasculitis, a veces el lupus. No voy a mencionar porque no hemos clase de vasculitis, solamente para recordar, por ejemplo, el rituximab se une a CD20, algunos fármacos bloquean la activación del complemento, como avacopan, eculizumab también, ¿no? Abatacept bloquea la unión a 86. Solamente para que tengamos un poco de noción, no voy a contar esto, de todo el desafío de nosotros. Esto sirve para ser un poco interesante porque es una subespecialidad que he seguido hace unos 10 años. Que en realidad ya veíamos mucho una lógica neurológica hace algunos años, pero que tiene ciertas limitaciones que ahora ya han sido un poco resueltas, ¿no? Solíamos tener muchos pacientes, por ejemplo, imaginamos con cáncer de cervix, que hacían hidronefrosis por el tumor y hacían falla renal, luego terminaban en diálisis. ¿Ya? Entonces, por ahí había un cierto nexo, ¿no? De la oncología con la nefrología, y también porque muchas veces muchos pacientes tenían cierto falla renal, por ejemplo, termina en 2, y ya era muy complicado para los oncólogos darles ciertos medicamentos quimioterápicos por el daño renal. Pues justo a raíz de eso salió la oncología. ¿Y en qué basa su estudio? Estos parámetros. Por ejemplo, en estudiar si es que la nefrotoxicidad está causada directamente por el cáncer. Algunos cánceres producen neuropatía obstructiva. Por ejemplo, cáncer de vejiga, cáncer de cervix, cáncer de próstata. Producen síntomas para neoplásico. No sabemos de que la célula oncológica o algún tipo de cáncer puede manifestarse a través de la producción de ciertas hormonas, ¿no? Que es lo que conocemos como símbolos para neoplásicos. Pueden producir, por ejemplo, hipercalcemias, entre otros. Pero no solo eso, sino que también producen glomerulonefritis de diferentes tipos. La más conocida, la más importante es la membranosa. Casi siempre nosotros encontramos un diagnóstico de una biopsia renal de membranosa y tiene que pensar en cáncer. Tiene que descartar un tipo de cáncer. Sobre todo sólidos, principalmente pulmón, próstata. O el propio cáncer también puede infiltrar al determinado parénquima renal, por ejemplo, en el caso de células adrenales, el cáncer renal infiltra al riñón. También hay nefrotoxicidad causada por tratamientos oncológicos. Muchos de estos fármacos que hemos visto hace rato
tiene potencial de daño renal, ¿no? Produce nefritis artificial, por ejemplo, pembrolizumab, artificial. Algunos medicamentos como everolimus también producen mucha toxicidad, ¿no? O los medios de contraste. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, si generamos o damos tratamiento a un paciente que tiene hipercalcemia, también la propia hipercalcemia puede generar algún tipo de daño renal. O si es que hay destrucción celular masiva, como análisis tumoral. No relacionado al cáncer, igual el paciente que tiene cáncer no está exento de tomar AINE, no está exento de tomar diabetes o alguna enfermedad o alguna autoinmune, ¿no? O igual, como les dije hace un rato, los pacientes que tienen tratamiento oncológico tenemos que ver cómo está su función renal, pueden recibir determinados fármacos, por ejemplo los platinos, carboplatinos, cisplatinos son nephrotóxicos. Tendríamos que tratar de retirarlo, cambiarle a otro fármaco o incluso decidir si se requiere o no diálisis. Por ejemplo, aquí hay algunos otros fármacos que son muy conocidos. Los platinos tienen mucha posibilidad de producir daño renal. Por ejemplo, pueden producir nefritis tubular aguda, microangiopatía trombótica, fibrosis intersticial, entre otros. La mayoría son microsis tubular aguda y nefritis intersticial aguda, ¿no? MIA. Por ejemplo, MTC. Yo me acuerdo mucho, había un paciente en el hospital, era joven, unos 40 años, más alto como ya metastásico, le dieron pembrolizumab con PMTC y con cisplatina. Terminó en diálisis, obviamente por la nefrotoxicidad. Hizo además un análisis tumoral y, bueno, al final le quitaron todo y recuperó. De la creatina que estaba en 6, que lo dializamos, pasó a 1. Ya quedó con, imagino que cierto daño renal, pero fue por los fármacos. Entonces, en general, uno cuando utiliza un fármaco oncológico tiene que tener mucho cuidado en que puede ocasionar daño en otros órganos, como por ejemplo el riñón. Y el renal puede ocasionar daño glomerular o daño tubular, como estos dos, ¿no? Que son los más frecuentes. Entonces, tubular aguda, nefritis intersticial. ¿No sepan eso? Bueno, algunos de los cánceres, ya dijimos, también pueden producir síndromes paraneoplásicos, básicamente manifestado a través de lo que son las glomerulopatías. ¿Listo? Como ven, si ustedes ven el doctor atrás, la mayoría dicen membranosa. Por eso, cuando encontramos una membranosa, primero que tenemos que descartar es cáncer. ¿Ya? Pero por ejemplo, el pulmón también se asocia a fortaleza alimentaria, IgA, colon también se asocia a cambios mínimos, páncreas a cambios mínimos, IgA, renal a cambios mínimos, a fortaleza alimentaria, mama a fortaleza alimentaria. Y esto tiene mucha relación, ya que los cánceres al final también son alteraciones inmunológicas. Las glomerulopatías también tienen cierto nivel de alteraciones inmunológicas o de alteraciones de autoinmunidad. Lo consideraremos así, ¿no? Un órgano específico. Por eso es que muchas veces las glomerulopatías le llamamos inmunosupresores. Tampoco creo que voy a preguntar, porque solo quiero que se tengan la noción de algunas cosas nada más. Muy bien. ¿Y acá tenía alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces ustedes que andan estresados, obviamente están muy deprimidos y tienen riesgo de cáncer. Y eso ya también ha sido muy estudiado a lo largo de los años. Y eso nos explicaba por qué el paciente que ya estaba, por ejemplo, en el tratamiento oncológico, cuando estaba con ansiedad, con depresión, se moría más rápido. Por el contrario, si es que levantaba su estado de ánimo, su tratamiento oncológico, también tenía mayor posibilidad de sobrevivir. Yo veía una película de Pachas, creo que es, al respecto, ¿no? Que más o menos hablaba de algo de tema. Y es que en realidad sí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el sistema inmunológico, si es que no está bien parado, ¿no? Bien reforzado, sí te puede matar, ¿no? Te puede inducir muchos problemas inmunológicos. Nosotros sabemos que el sistema inmunológico, gran parte se va a basar en lo que es el sistema simpático, o va a activar el sistema simpático, pero también va a haber otros mecanismos de respuesta
como la activación del eje tálamo hipófisis adrenal, ¿no es cierto? Es uno de los principales que tenemos que tener en cuenta en esto de la inmunología de ese cáncer. Entonces, cuando tú estás sometido a un proceso de estrés, por ejemplo, ¿qué vas a producir? Más cortisol. Y tu sistema, o tu eje endocrinológico, en teoría debería frenar, ¿no? Debería bloquear por un feedback, debería bloquear tu hipófisis y evitar producir más cortisol. Sin embargo, entonces, con cáncer, por diferentes motivos, estos hacen que haya más cortisol, más producción de cortisol, más estrés. Entonces, eso es como un ciclo vicioso: más pesado, pues más cortisol, más estrés y a su vez más cáncer. Y no solo eso, sino que también activa el sistema simpático. Entonces, el sistema simpático, ¿de qué se encarga? De prepararte para la vida, ¿no? Se supone que es como para afrontar el estrés, pero en realidad el paciente oncológico, en lugar de afrontar el estrés, te termina destruyendo. Porque el sistema simpático también va a producir mayor síntesis de algunas hormonas y con ello mayor activación de la sinapsis a nivel de la célula, ¿no? Neuronales. Y por lo tanto, sí. ¿Hay algún límite de nivel de Buena pregunta. Yo recuerdo haber leído un momento que sí había estudios que te decían, ¿no?, que medían niveles de cortisol en determinados tipos de cáncer. No recuerdo exactamente cuál es el punto de corte que utilizaban, ¿no? Pero imagino o entiendo que debe ser al menos 2 o 3 veces el valor normal, ¿no? Lo esperado. Porque igual, y además tiene que ser una secreción crónica de cortisol. Igual leí que para generar una claro. Eso tiene que ser, o sea, tiene que ser constante, crónico. Porque, por ejemplo, tú ahorita estás en una semana de examen, estás en una cortisol. Si te envían alta cortisol va a estar elevado. Pero de repente pasa el examen y se van de vacaciones y hasta baja el nivel. Pero en un paciente que por diferentes motivos tiene exceso de cortisol o exceso oncológico, esto se va a hacer crónico, se va a perpetuar y obviamente es una de siempre que estamos hablando, ¿no? Pero sí, yo recuerdo que hubo muchos estudios hace unos años que hablaban de uso de cortisol y lo gozaban, los pacientes sí lo encontraban a eso. Incluso recuerdo que había un estudio en saliva en estudiantes de la San Marcos, de odontología, creo que eran, y les medían, igual hacían eso, ¿no? O sea, medían al inicio del semestre, estaba abajo, en medio semestre, y antes del examen, y después del examen. Obviamente había picos antes del examen de subida. Pasaba el examen, se iba a vacuna y ya bajaba. Pero, o sea, depende de muchos factores, ¿no? Distribución genética, si tienes alguna otra persona que produce cortisol, etc. Pero lo que sí es cierto es que si tú tienes un estado de estrés crónico y produces más cortisol, hiperactivas tu sistema simpático que va a producir más adrenalina, más epinefrina, tienes mucha predisposición a tener básicamente lo mismo, y es que no solamente se produce cortisol y adrenalina o norepinefrina, sino que a su vez, como hay un círculo vicioso y un feedback que no debería ser correcto, se activa más el sistema nervioso central y eso genera mayor producción de citoquinas. Por ejemplo, interleucina 6, que será tumoral, ¿no? Interleucina 1 beta, tumoral, ¿no? Se activan endorfinas, se activan prolactina, oxitocina, vasopresina, más corticoides, más adrenalina, y eso finalmente va a producir a largo plazo más inmunosupresión. Esto es lo mismo, pero acá un poquito de microambiente tumoral, ¿no? O sea, igualmente la célula tumoral, perdón, el microambiente tumoral dijimos que consta de células inmunológicas. Estas células inmunológicas van a las vitaminas y proteínas que son producidas justamente por el estrés, el cortisol, el sistema cerebral, potenciadas por estos, y finalmente van a producir interleucinas pro-morales, haciendo otro círculo vicioso, generando más estrés. Muy bien, es solamente como para principal, sintomatología un poquito, que es un poco de desarrollo. Y
Y es que es sencillo que se desatado. Estás estresado crónicamente, se activa tu hipófisis pituitaria renal, se activa tu sistema simpático, ¿no? De esa manera, hormonas del estrés, glucocorticoides, norepinefrina, que van a favorecer la neurogénesis, la depresión, van a activar la angiogénesis, van a producir más inflamación, ¿no? Los factores son inflamatorios, y eso va a ayudar al microambiente tumoral, potenciando el crecimiento celular de estas células, tanto tumorales como inflamatorias que están allí, produciendo citoquinas proinflamatorias que a su vez generan más estrés. Bueno, igual, ¿cuáles son algunas de estas citoquinas? Por ejemplo, CSL2 y su receptor CSL2. No sé qué poner. Bueno, creo que era todo lo que quería que traigas. Había muchos aspectos que quiero mostrarles. Otra muy interesante. Es una paciente de 71 años, era tabaquista, tenía un cáncer de pulmón, muy famoso, metastásico. Encontraron a esta paciente este diagnóstico de cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué hace? Obviamente inician tratamiento con cisplatino, le dan 120 miligramos por 4 ciclos cada 21 días, le dan PMTC y le dan pembrolizumab. En realidad es una quimioterapia que también usa mucho para el cáncer pulmonar. Pues sí, pero es muy parecido a mi paciente, entonces ya dijimos que tanto el PMTC como el pembrolizumab y el cisplatino tienen un cierto grado de neurotoxicidad, y eso pues justamente lo que ocasionaron. La paciente sí tuvo una buena respuesta clínica, redujo el tamaño tumoral, ¿ya? Pero como ven lo utilizó pues bastante tiempo y comienza a elevar la creatinina, ¿no? Miren que más o menos a la semana 15 ya está como 1.3 de creatinina, como su basal era 1, luego llega a 1.5, a la semana 102 de tratamiento, 2.56. Es una lesión renal aguda. Le dan prednisona aquí pensando que es una lesión intersticial aguda, baja un poquito la CREA, porque llegó hasta 3 y algo, baja hasta 2, le hacen la biopsia renal y en la biopsia pues, se encuentra que es una crisis intersticial, continúa el tratamiento con la prednisona, pero ya la paciente quedó con daño renal, ya no bajó más de 2. Entonces, conclusión, tenemos que tener mucho cuidado con los fármacos oncológicos, hacer un seguimiento de la función renal que es muy importante, principalmente si es daño renal. Me decía la paciente más piña, yo también le da la pesosa. Bien. Solamente para... A ver, así una pregunta, a ver si me han entendido. Ya se borró el link. Eso decía 2 días. Ya. Respecto al pembrolizumab, marque la correcta. ¿La tiene entendido algo? ¿Es un inhibidor de CDL2? No. ¿Es un inhibidor de B? ¿Cuál es el inhibidor de B? ¿Es un inhibidor PD1? A ver, no vaya a ver si no vaya a ver.